Este mismo año, numerosas personas notificaron en zonas costeras de Reino Unido, haber presenciado un extraño fenómeno. Barcos que parecían flotar sobre la línea del mar, como por arte de magia. A pesar de las cientos de especulaciones acerca de que esto se debe a una presencia paranormal o algo divino, en realidad, este fenómeno tiene una explicación. El efecto natural conocido como Fata Morgana, crea un espejismo que se produce cuando el sol calienta la atmósfera sobre la Tierra o el mar, lo que crea un gradiente de temperaturas. Nuestro cerebro asume que la luz viaja en línea recta, por lo que cuando ésta se dobla, pensamos que el objeto en el que nos fijamos está donde estaría si la trayectoria de la luz fuera recta. La primera vez que se registró el efecto Fata Morgana, data de 1818, pero después de más de 200 años sigue sorprendiendo a quien llegue a avistar este fenómeno. Ciudades que flotan en el mar, barcos voladores, montañas, icebergs, acantilados, islas o castillos que parecen de otra época, salidos de un cuento de hadas, sin duda un fenómeno único. Existen dos versiones distintas del fenómeno llamado lluvia de sangre. La primera y más conocida es la del desierto del Sáhara, que se lleva registrando ya desde la Edad Media, cuando se las consideraba como presagios del inminente sufrimiento humano. Sin embargo, después de muchas investigaciones, ya se sabe que estas lluvias ocurren debido a las áreas desérticas del continente africano. En estas lluvias el cielo se vuelve opaco y la calidad del aire disminuye, y una vez que estas lluvias se mezclan con gotas de agua que contienen suficiente óxido de hierro, se vuelven de color rojizo o anaranjado. Y la segunda y menos conocida, se da al sur de la India, y su lluvia que cae teñida de color rojo escarlata, ya se han reportado desde 1896. Y a partir de entonces, se desarrolló la teoría de que estas lluvias podrían ser debido a células extraterrestres y, aunque en principio hubo escepticismo, fue aceptada en una revista científica en el año 2006, y no solo eso, sino que creen que estas células se están reproduciendo. Sin embargo, después de estas especulaciones, otros investigadores demostraron que el caso fue debido a las esporas de una alga roja, o simbiótica con líquenes, que crece en esa zona. Aunque no es demasiado frecuente, las lluvias de arañas son un fenómeno que ocurre en varios lugares del mundo, pero particularmente en países como Brasil y Australia. Una lluvia de arañas es un fenómeno inusual en el que en vez de caer gotas de agua, caen arañas. A pesar de que popularmente se conozca a este fenómeno como lluvia de arañas, lo cierto es que no se trata de un suceso meteorológico, pues no se trata de una lluvia en realidad, sino que se desplazan en sus telarañas cuando las condiciones son favorables y se debe a que la especie de araña más común en estas lluvias, la Parauixia striata, es capaz de tejer redes tan finas que son verdaderamente complicadas de ver para el ojo humano. Estas arañas viven entre la vegetación formando una especie de bola durante el día, y es durante la noche cuando salen para construir estas enormes redes conectadas a árboles y arbustos. Estas redes llegan a medir entre 4 metros de ancho y 3 de espesor, y una vez tejidas, las arañas son capaces de utilizar fragmentos de sus telarañas como una especie de paracaídas o globos que les permiten desplazarse a lugares lejanos gracias a la acción del viento. Este fenómeno es una especie de migración de arañas en masa, que se da incluso a kilómetros de distancia. Las arañas caen en forma de copos y llegan a cubrir campos extremadamente enormes. ¿Qué peligros puede esconder un lago rodeado de montañas, espesa vegetación, arroyos, pájaros que cantan y peces que se mueven en sus cristalinas aguas? A simple vista nada, y además sería el lugar soñado por todos para vivir. Pero, ahora se sabe que según donde está ubicado este lago, puede ser muy, pero muy peligroso. Y así lo supieron los pocos sobrevivientes que vivían en las cercanías del lago Nyos, en Camerún en 1986.
Una noche de agosto, de ese año, algo monstruoso emergió de las profundidades y acabó con toda forma de vida en pocos minutos. A las 9 de la noche, una enorme explosión de dióxido de carbono producida en sus profundidades disparó uno de los mayores desastres naturales del mundo. Expandiéndose a unos 23 kilómetros a la redonda, llegando a un pueblo cercano al lago, en el que mató por asfixia a más de 1.800 habitantes, también sucumbieron esa noche 6.000 cabezas de ganado. El dióxido de carbono se había acumulado durante años en el lago Nyos, y quedó atrapado en sus aguas heladas a más de 200 metros debajo de la superficie. Dado el peso del agua, el lago, que estaba ubicado en el cráter de un volcán, tenía que liberarse de forma violenta en algún momento. Muchas de las víctimas fueron halladas en sus camas, durmiendo o en la entrada de sus viviendas, lo que sugiere que murieron en el lugar. Los terremotos se presentan con movimientos vibratorios, rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra, también conocido como choque de placas tectónicas. La diferencia entre temblores y terremotos está dada por la intensidad del movimiento sísmico, siendo el más peligroso este último, pues su efecto destructivo puede ser sumamente fatal. En el caso de sismos muy severos, la mayoría de las víctimas mueren o quedan heridas por la caída de escombros, mientras que otras perecen por incendios o inundaciones que a menudo acompañan a los terremotos. En la actualidad, los sismólogos han logrado predecir la localización de áreas sísmicas, pero no pueden predecir aún cuándo ocurrirán estos movimientos. También, animales como caballos, vacas, perros y gatos, pueden sentir pequeñas vibraciones que los humanos no, y su comportamiento puede indicar un terremoto inminente. El peor terremoto de la historia que se tiene registrado, se dio el 22 de mayo de 1960 en Chile, con su magnitud de 9,5, el sismo liberó energía equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima, y causó un tsunami con olas de hasta 25 metros, que causaron devastación y sepultaron poblaciones costeras. Se calcula que murieron más de 1.600 personas, hubo 3.000 heridos y 2 millones quedaron sin hogar en el sur del país. Una erupción volcánica se produce cuando el magma, que se encuentra dentro de los volcanes y es generado desde el interior de la Tierra, asciende junto con los gases que también se encuentran en el interior del volcán. Las erupciones volcánicas pueden provocar daños irreparables, tales como la pérdida de vidas humanas, que normalmente mueren por lesiones, o quemaduras provocadas por los escombros de estructuras derrumbadas por ondas sísmicas, o por la lava emanada. Otros perecen por inhalar gases venenosos, y hasta hay personas que mueren por el intenso calor presente en el área del siniestro. Materialmente, las erupciones volcánicas son devastadoras, ya que pueden producir sismos, deslizamientos de tierra, incendios, y hasta tsunamis si la erupción ocurre cerca del mar. Las cenizas pueden dañar los cultivos, contaminar el agua y la atmósfera por largo tiempo, llegando incluso a cambiar los patrones climáticos del área. La erupción del Tambora de 1815 es la peor erupción volcánica que se tiene registrada, la cual se cobró más de 71.000 víctimas. En medio del inhóspito paisaje de arena, de la República de Turkmenistán, en Asia, se encuentra el inalterable Pozo de Darbaza, también conocido por los visitantes como la Puerta al Infierno. Un cráter de 69 metros de diámetro y 30 de profundidad por cuyas grietas fluyen de manera interrumpida, y desde hace más de 50 años, lenguas de fuego. El Pozo de Darbaza es un agujero gigante donde la tierra está literalmente en llamas, y cuyo origen no es natural, fue la mano del hombre la que produjo este insólito fenómeno.
En 1971, Turkmenistán formaba parte de la entonces Unión Soviética. Por entonces, una expedición de geólogos rusos que recorría la zona en busca de pozos de petróleo no advirtió que la presión de sus equipos ubicados sobre una cueva subterránea de gas metano haría que colapsara la superficie, provocando un accidente que dejó al descubierto una serie de cráteres por los que comenzó a salir una nube de ese hidrocarburo invisible. Con la intención de evitar que el gas se propagara e intoxicara a los humanos, los exploradores decidieron prender fuego el hoyo creyendo que el combustible se consumiría en unas pocas semanas. 50 años más tarde el cráter continúa ardiendo, al parecer por la cantidad de metano acumulado en las capas subterráneas. Acercarse a los bordes de la puerta del infierno es posible solo por unos minutos, ya que el calor que emana es tan potente que permanecer ahí por más tiempo se vuelve insoportable y muy mortal. Los tornados y remolinos de fuego son vórtices ardientes cuyos vientos alcanzan las velocidades de un tornado normal, los cuales son muy poco frecuentes pero extremadamente destructivos. Para que se forme un tornado de fuego hace falta una fuente de rotación en la atmósfera, el cual puede concentrar esa vorticidad de fuego en una columna giratoria de aire, y normalmente las causas de estos tornados se deben a los incendios forestales. Aunque los científicos comprenden bastante bien la física de los tornados de fuego, aún no pueden predecir cuándo y dónde aparecerán. Uno de los ejemplos más devastadores de un remolino de fuego ocurrió en 1923 en Japón. 12 minutos después de un terremoto que alcanzó un 8,2 en la escala de Richter, se formó un tsunami de 12 metros de altura. La catástrofe culminó con un torbellino cuyas llamas cobraron la vida de 44.000 personas. En 2020, apicultores y expertos de la comunidad científica de Estados Unidos mostraron preocupación por la salud de las abejas, después de ser invadidos por avispones gigantes asiáticos que se encuentran fuera de su hábitat natural. Estos grandes insectos son nativos de climas templados y tropicales en el este de Asia, donde matan a unas 50 personas al año. Los avispones tienen más del doble del tamaño de las abejas, y cuentan con un aguijón grande cargado con una neurotoxina, que es capaz de causar paros cardíacos y shocks anafilácticos. En China, durante 2013, el municipio de Ankang fue asediado por estos insectos, que mataron a 40 personas en 3 meses. Una de las víctimas fue un granjero de 40 años llamado Yu Jion, que fue picado hasta la muerte después de pisar accidentalmente un nido de avispones. Ahora temen que puedan matar a las poblaciones de abejas. Si la especie logra establecerse, podría cambiar para siempre el ecosistema local. Este año en Islandia, el clima frío y las tormentas en conjunto con la erupción volcánica, resultaron en un tornado volcánico. Los tornados tóxicos fueron avistados en una nube venenosa de gas de dióxido de sulfuro, arrojados del flujo de lava en Ulraun, en Islandia el 3 de septiembre, mientras un remolino angosto se eleva 1 kilómetro en el aire. Los investigadores creen que el tornado volcánico es una columna de gas de dióxido de carbono, similar a un remolino de fuego, pero mucho más peligroso. A diferencia de los tornados convencionales, estos surgen del suelo, no desde el cielo, y su aire sobrecalentado comienza a girar cada vez más rápido hasta que el vórtice se aprieta en una columna, formando lo que conocemos como tornado volcánico. En ocasiones, los movimientos sísmicos que se producen en el mar generan olas llamadas tsunamis. Un tsunami es una serie de ondas en un cuerpo de agua causadas por el desplazamiento de un gran volumen de agua, generalmente en un océano o un lago grande.
Erupciones volcánicas y otras explosiones submarinas, incluidas detonaciones, deslizamientos de tierra, desprendimientos de glaciares, impactos de meteoritos y otras perturbaciones por encima o por debajo del agua, tienen el potencial de generar un tsunami. El peor tsunami del que se tiene registro ocurrió en 12 diferentes países, Tailandia, Malasia y la India, la cual devastó una docena de países y dejó unos 238.000 muertos, además de daños incalculables y 2 millones de desplazados. La famosa niebla de Londres, que al parecer ya no es tan insistente como lo era hasta hace unos años, llegó a ser letal del 4 al 9 de diciembre de 1952, ya que acabó con la vida de nada más ni menos que de 12.000 personas. Eran los tiempos duros de la posguerra y el clima parecía aliarse con las malas condiciones. El frío se hizo especialmente intenso en medio de un anticiclón que retuvo los humos provenientes de fábricas, vehículos y hogares, lo que creó una niebla tan densa que paralizó la ciudad completa. Y entonces, el dióxido de azufre, junto con el hollín y el dióxido de carbono, unidos al ambiente frío y húmedo, se llevó por delante durante los primeros días a 4.000 personas, mayormente niños, ancianos y gente que ya acarreaba problemas respiratorios. Pasado el tiempo, se contabilizaron otras 8.000 muertos, víctimas de los problemas respiratorios que les provocó aquella niebla fatal. La ola de calor de 2003 en Europa ha sido la más devastadora en cuanto a impacto humano se refiere, a pesar de que estos últimos años también se han batido récords de temperatura máxima en muchas zonas del continente. Las perpetuas altas presiones, y un flujo predominante de viento del sur procedente de África, están detrás del calor extremo registrado el verano de 2003. Cerca de 35.000 personas perdieron la vida en un buen número de países, y Francia fue el más afectado con cerca de 15.000 fallecidos. En París, los cadáveres se apilaban y descomponían con tanta celeridad que el alcalde creó un operativo de emergencia, por el cual, se alquilaron decenas de camiones frigoríficos, permanentemente conectados y vigilados en un parking por agentes de seguridad en los que almacenar los cuerpos. El calor no solo mata a personas, también a animales. La Federación de Avicultores francesa contabilizó cientos de miles de muertes imprevistas de pollos, cerdos y otros animales en cuestión de semanas, lo que llevó a un desajuste en la oferta de carne y leche. Algunos estudios aseveran que el número de víctimas final en toda Europa, como consecuencia de la catástrofe, fue de 70.000 muertos, aunque otros rebajan la cifra considerablemente. En muchas tormentas se forman tornados, ráfagas de viento extremas y enormes piedras de granizo. La causa de todo ello es un fenómeno físico por el cual las nubes se adentran en la estratosfera. El cielo se va oscureciendo, y las nubes comienzan a girar como si fuesen un remolino. Se trata de una nube supercélula, un fenómeno meteorológico espectacular. Una supercélula es un tipo de tormenta especial que acoge en su interior un mesociclón, es decir, una estructura que gira sobre sí misma. Este tipo de fenómenos son poco habituales, pero cuando se forman pueden provocar meteorología severa, como granizo de gran tamaño, mucho aparato eléctrico e incluso tornados. Los expertos aseguran que una supercélula sería la pieza ideal a cobrarse de los llamados cazadores de fenómenos, ya que es la combinación ideal de distintos fenómenos en una estructura monstruosa y aterradora. Para que se forme este fenómeno, es necesario que choquen masas de aire con distintas características. Toda tormenta es un choque de masas de aire a distinta temperatura, velocidad y humedad. En este caso, las diferencias tienen que ser más extremas. Una tiene que ser extremadamente caliente y húmeda, y la otra seca y demasiado fría. En Estados Unidos, sobre todo, son más habituales.
en medio de la pandemia de coronavirus y el confinamiento obligatorio en casi todo el planeta, la aparición de un sonido extraño desde el cielo, similar al de unas trompetas, despertó las teorías entre sus miles de espectadores, acerca del fin del mundo y el apocalipsis. Sin embargo, no es nada de eso, sino que se trata de un fenómeno llamado cielomoto, o temblores en los cielos. Mientras que en la Tierra los movimientos sísmicos ocurren a causa del choque de placas, en el cielo se produce por el choque de masas de aire calientes y frías. Esto es un fenómeno habitual pero que se puede percibir de modo muy notorio en la actualidad, frente a las noches silenciosas por el aislamiento. Algunos usuarios de redes sociales compartieron vídeos de Chile, Uruguay e incluso Buenos Aires, en donde se puede escuchar este sonido desde el cielo, similares en algunos casos a un zumbido, un avión que vuela bajo o trompetas. El ruido afecta principalmente a los perros, que comienzan a ladrar sin parar. Estos fenómenos se pueden formar en cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos, América del Sur y Australia hubo en los últimos años más reportes por los desprevenidos habitantes que, en muchos casos, se despertaron con ese particular sonido. Lejos de los comentarios apocalípticos que hablan del fin del mundo, en realidad no hay nada de qué preocuparse con este fenómeno, se registra cada vez con más frecuencia y en muchas regiones del planeta.